¿Qué tal? Soy Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. En esta serie que hemos intitulado Terrorismo de Estado, la Guerra Sucia, hallazgos y pendientes a partir de la presentación de los informes de la Comisión de la Verdad de Guerra Sucia. Estaremos hablando en 4 sesiones sobre hallazgos de la Guerra Sucia en este nuevo intento del gobierno federal por esclarecer los hechos y evidentemente hablar de los grandes pendientes que continúan en los crímenes de Estado del siglo XX. Estoy en esta primera sesión con Sergio Aguayo, investigador académico del Colegio de México, y Maricler Acosta, defensora de derechos humanos, ambos con larguísima trayectoria y experiencia y sobre todo trabajo también en estos temas. Arrancaría preguntándole, Sergio, Maricler, para la audiencia que no necesariamente conoce qué se entiende cuando se habla de la Guerra Sucia, ¿qué fue ese periodo del México del siglo XX, Sergio? En los años 60 había una efervescencia enorme a favor del cambio. Y había 2 grandes corrientes, una pacífica, constitucionalista, la otra violenta, armada, que se expresa en el 65, muy influida por la Revolución Cubana, hay que agregar. Viene el 68, el movimiento en donde se reflejan las 2 corrientes. ¿Cómo termina con la represión del 2 de octubre de 1968? Surgen 2 grandes corrientes, una pacífica, que digamos tiene su siguiente etapa en la reforma electoral de 1977, la LOPE, y una armada, que se expresa en docenas de organizaciones armadas con una base estudiantil, ciudadana, en Monterrey, Sonora, Sinaloa, Guadalajara, Guerrero, la Ciudad de México, Puebla, sobre todo, a la cual el Estado mexicano responde, ahora lo sabemos, por órdenes de los presidentes, de todos los presidentes que siguen, con un aparato represor muy sofisticado que lleva al uso de la violencia por ambas partes. Hay ataques, es una guerra sucia, porque no lo teníamos tan claro en aquellas décadas, y de ahí viene el término tomado, hay que aclararlo, de la experiencia del Cono Sur, Argentina, Uruguay, Chile, en donde también se califican de la misma manera a fenómenos parecidos. Maricler, este fenómeno de represión de parte del Estado, terrorismo de Estado, generó cientos, miles de personas asesinadas, desaparecidas, detenidas arbitrariamente, torturas. ¿Qué agregarías tú a este cóctel que duró de los 60 hasta bien entrados los 80 y después se comunica con la lucha contrainsurgente en los 90? Bueno, justamente lo que acabas de decir es muy importante. Esta contrainsurgencia primero arroja una cantidad muy grande de víctimas, de desaparición forzada, pero no solamente de desaparición forzada, de ejecuciones, de tortura y un clima de represión generalizada que pues empieza como a extenderse no solamente a las insurgencias armadas, sino que después se empieza a trasladar a otro tipo de protestas sociales y políticas, como lo narra el documento que acaba de publicar el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico, que señala algo muy importante. Se vuelve como discrecional el uso de estas estrategias contrainsurgentes porque se traslada a los gobiernos locales también. Entonces, todo esto además tiene como consecuencia, como ya lo mencionaste, pues que estas tácticas, sobre todo también sobreviven yo creo que sobreviven por lo menos bien entrado el gobierno, los primeros gobiernos de la
transición democrática. Pero no solamente eso, sino que se trasladan a actores no estatales. Es decir, las tácticas de desaparecer, ejecutar, perseguir, desplazar, pues se han generalizado en el país, desgraciadamente, y esto es lo que estamos viviendo. Es decir, la violencia contra insurgente impune se generalizó y se convirtió en un hecho pues común, desgraciadamente. Sí, incluso ahora que mencionas, Marie-Claire, este informe del mecanismo del esclarecimiento histórico presentado hace unas semanas, menciona que estos aparatos de represión incrustados en el Estado, sobre todo en las dependencias, en las instituciones de inteligencia, en las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, permanecen hasta el día de hoy. Esa es parte de las conclusiones de este informe. Este ambiente de represión durante los años del priismo difícilmente iba a ser llevado a cuentas durante esos años, Sergio. Se abre una ventana de oportunidad en la transición en el 2000 con Vicente Fox. Y ahí se intenta o se simula, ya me dirás cuál es tu opinión, resolver, entregar verdad, justicia, buscar a las personas desaparecidas, que la sociedad y las víctimas entendiéramos qué es lo que había ocurrido con una fiscalía durante los años de Fox. Mira, el hilo conductor sería la búsqueda de verdad y justicia, que es encabezada por periodistas académicos víctimas y que sí obtiene el respaldo de algunos funcionarios que están dispuestos a dar verdad. Y de hecho hay 3 comisiones de la verdad. La primera sobre el movimiento del 68 y luego ya sobre la Guerra Sucia. La que organizó Paco Ignacio Taibo II en 1993, muy artesanal, espontánea, pero que sí impactó, porque había un deseo de saber. Luego, la que crea Vicente Fox, la FEMOSP, del 2003 al 2007, y luego López Obrador, el mecanismo de esclarecimiento histórico de diciembre del 21 a el 24. Ahora, el hilo conductor es verdad y justicia, porque el Estado mexicano, incluidos Fox y López Obrador, han estado dispuestos a dar algo de verdad, pero se frenan a la hora de la justicia. Por tanto, tenemos grandes avances en el conocimiento de lo que sucedió, pero poquísima justicia, yo diría nada, porque existe un concepto adicional que liga lo que decías, Marie-Claire, el viejo régimen con el nuevo, el pacto de impunidad. Quienes reprimían recibían impunidad. Y hay 2 momentos en los cuales hay una transferencia neta de capital humano represor del Estado al crimen, que no son perseguidos ni castigados. Uno, en 1985, cuando desaparece la Federal de Seguridad y corren a todos los agentes. No los investigan, no los castigan y un buen número de ellos terminan en los carteles. El segundo es con la creación de los Zeta, por 54 desertores de fuerzas especiales, de tropas de élite que terminan fundando los Zeta y que, una vez más, se sabe que existen, pero no hay un castigo integral, estructural a los fenómenos que lo hicieron posible. Y al final lo que tenemos es que los 2 únicos presidentes que crearon comisiones de la verdad, Fox y Andrés Manuel, fracasaron ambos, aunque por diferentes motivos y con diferentes consecuencias. Marie-Claire, a este listado que hace Sergio, donde muy bien pone una iniciativa ciudadana, con la primera que se intenta hacer con Paco Ignacio, después en los gobiernos de Fox y Andrés Manuel, yo agregaría una iniciativa local, es decir, en Guerrero, ya entrado el siglo XXI, es decir, ya en los 2000, el Congreso de Guerrero crea la Comisión de la Verdad local para la situación de Guerrero. Encuentra muchas dificultades, no tiene el respaldo político necesario, no tiene presupuestos, le toca investigar
cuando inicia la espiral de violencia durante el sexenio ya de Felipe Calderón, es decir, es un ejercicio también complejo que también entrega un documento. Tu mirada general sobre estos intentos que ha tenido el Estado mexicano y la sociedad, porque a lo que ha dicho Sergio habría que agregar decenas y decenas de investigaciones académicas, libros, reportajes, para conocer la guerra sucia, Marie-Claire. ¿Me preguntas cuál es digamos, el saldo de todos estos esfuerzos? De Andrés Manuel hacia atrás. Mira, yo creo que obviamente fueron muchas veces esfuerzos fallidos, porque no produjeron lo que se proponían o lo que quienes los promovieron, me refiero a las víctimas, pudieron lograr o quisieron lograr. Sin embargo, pese a todas sus fallas, pese a toda la debilidad de sus mandatos, pese a la obstrucción persistente de las Fuerzas Armadas para cooperar con estos mecanismos, algo han dejado. Han dejado, yo te diría, el inicio de una nueva narrativa que coloca, pues, en otro lugar digamos, el régimen de partido hegemónico y los gobiernos actuales. Es decir, empezamos a entender muchas cosas. Ahora, que eso nos lleve a procesos de justicia o a reparación del daño a las víctimas o garantías de no repetición, mucho me temo que estamos muy lejos de eso. Pues sí, y yo cerraría este primer bloque diciendo que si hubiésemos hecho la tarea a tiempo, como Estado, como sociedad, esta nueva espiral de violencia que estamos viviendo a partir del gobierno de Felipe Calderón, sobre todo, en adelante, nos hubiera encontrado con instituciones de procuración y administración de justicia más sólidas, Así es. con fuerzas armadas propias de un régimen democrático y no fuerzas armadas estructuradas para un régimen autoritario como el que se vivió en el siglo XX, con mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, con actualizaciones al marco normativo, con capacidades forenses. Es decir, eso que dejamos de hacer, esa falta de verdad y justicia que se hizo, que se dejó de hacer para abordar los crímenes de Estado del siglo XX, nos dejaron en una muy mala posición para enfrentar la violencia que estamos viviendo hoy. Vamos a una pausa y regresamos en un breve instante. Estamos de vuelta charlando sobre guerra sucia, terrorismo de Estado, con Marie-Claire Acosta y Sergio Aguayo. Después de tener un panorama general de lo que fue esta persecución, esta represión por parte del Estado y los intentos que se han hecho en México para esclarecerlo, les preguntaría yo, Sergio, ¿qué ves hacia adelante después de 3, 4 intentos con sus avances y sus limitantes en la obtención, como bien decía Marie-Claire en el bloque anterior, del el resto de la verdad que pudiera todavía encontrarse, la justicia y sobre todo por la realidad mexicana, las garantías de no repetición? Mira, yo no soy tan catastrofista, en eso coincido con Marie-Claire, porque nuestra generación nacimos el mismo año, exactamente, el 47, vivimos procesos paralelos. Nuestra generación hizo lo que pudo por alcanzar la verdad, que no vimos a tiempo la magnitud de la bestia, correcto, pero sin embargo junto con centenares, miles de otros compatriotas, hombres, mujeres, fuimos capaces de arrebatarle la verdad al Estado. La sociedad sí cumplió, el Estado y los partidos nos fallaron. Y voy a dar una comparación para luego pasar al optimismo ya brevemente. Comparemos la FEMOSP, la de Fox, con las comisiones de la verdad que crea López Obrador.
En la primera, nombran a Ignacio Carrillo Prieto, un abogado jurista que estaba atrapado, dependía del Procurador General de la República, que era un general que había sido agente de la Federal de Seguridad. Así es. Ahora lo sabemos, no lo sabíamos en ese momento. Por tanto, tenía un conflicto de interés gigantesco. Se chamaquearon a Fox o, por el contrario, fue la resistencia del pacto de impunidad que no quería que supiera. Llega Andrés Manuel López Obrador y nombra a Encinas como el zar de la verdad sobre represión, violencia estatal. El juicio sobre Encinas está pendiente, no quiero aventajar mi opinión, él hizo lo que pudo hasta donde le permitieron. Y hubo un momento en que el presidente de la República, no los militares, Maricler, el presidente López Obrador se pone del lado de los militares y decide que no le conviene que se sepa que hay tantos desaparecidos y despide a Carla Quintana. Ya. Es el presidente. Carla Naz va a explicar. Carla Quintana a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda. De desaparecidos y no localizados. Correcto. Por tanto, hasta ahí se llegó. Pero eso me lleva a la conclusión, en estos momentos en los cuales se discute el futuro de la nación, no, la sociedad ha cumplido, mi generación cumplió. Quien falló fueron los partidos y el Estado. Y tengámoslo muy claro, porque no podemos ahora asumir que no fuimos capaces nosotros de anticipar. No, señores, actuamos con la información que contábamos. Correcto. Y fuimos construyendo una verdad como pudimos. De acuerdo. Maricler, ¿tú cómo ves lo que viene enfrente? Mira, yo no lo veo con tanto optimismo en estos momentos. Desde luego hay que ver qué va a suceder. Coincido con Sergio, la sociedad ha cumplido, no ha quitado el dedo del renglón, ni nuestra generación, ni las generaciones que nos han seguido siguen insistiendo. Como nunca se ha generalizado en la sociedad civil que se ocupa de los derechos humanos el tema del combate a la impunidad, el acompañamiento a los colectivos de víctimas de desaparición, todo eso, coincido con eso. Y desde luego, quienes han fallado son los partidos y desde luego el Estado. Sin embargo, los presidentes. Ok, los presidentes. Seamos precisos, los presidentes. Ok. Ahora, los presidentes responden también a presiones, en fin, tampoco es que sean agentes totalmente libres para tomar las decisiones. Entonces, pero en todo caso, a lo que quiero llegar es que hoy por hoy, cuando estamos presenciando el desmantelamiento de las instituciones, cuando estamos presenciando sobre todo el desmantelamiento del Poder Judicial Federal, lo que pues me parece que vamos a carecer, por lo menos de aquí a un tiempo, de los instrumentos para poder proseguir con la lucha para obtener justicia. Yo quiero ser optimista, pero yo creo que no va a ser para nada fácil, porque estos procesos de justicia transicional, que son largos, accidentados, que se detienen, que luego avanzan, dependen mucho de la democracia, de la construcción de la democracia. Y hoy por hoy, el día de hoy, yo lo que veo en México es una regresión. A lo mejor estoy equivocada, ojalá, pero lo que yo estoy viendo ahorita es que vamos a contar con muy pocos instrumentos para llevar adelante muchos de los reclamos de las víctimas. Espero estar equivocada. Nada más poniendo un poco un piso sobre la realidad, no nada más de Guerra Sucia, sino en la que nos encontramos ante las violencias actuales. Es decir, en Guerra Sucia se habla, hay otra vez, la falta de certeza, porque no hay una verdad completa, habla de 1,500 víctimas alrededor de ese número. Y hoy estamos ante 500,000 de personas asesinadas y más de 100,000 personas desaparecidas.
con unas Fuerzas Armadas mucho más empoderadas, con mecanismos de espionaje dentro del Estado de manera opaca, más sofisticados que los que se tenían en el siglo XX, con una impunidad cercana al 99%. Es decir, necesitamos resolver el pasado, pero también para resolver nuestra realidad violenta de hoy. En un cierre, Sergio, un par de minutos. Mira, creo que si tenemos que liberarnos de algo es de esa omnipotencia que le damos al Estado. Quien ha cambiado el país es la sociedad y no el Estado. Vamos, y si nos quedamos esperando que los presidentes y los partidos nos cumplan, no nos van a cumplir, no está en su interés. Forman parte del pacto de impunidad. Es la sociedad. Ahora, la pregunta es, ¿de qué está hecha la sociedad civil democrática mexicana? Y ahí incluyo medios de comunicación, universidades, no solo ONGs, Empresas, víctimas, iglesias. en fin. Sí. ¿De qué está hecha? Pues mira, es lo que vamos a ver, pero mi actitud mi actitud es la de cambiar el relato y decir, confiamos en nosotros y la primera obligación es resistir. Resistir en donde estamos. Ejercer a plenitud la libertad de expresión que tengamos en los espacios con que contemos. Y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo evoluciona la historia que no está hecha, no está ni concluida. Falta mucho. Qué bueno que mencionaste a las otras generaciones. Yo veo generaciones de jóvenes bien claros, formados, empoderados, y a ellos les corresponde encabezar las luchas que nosotros encabezamos en épocas ya pretéritas, y es correcto, así es la historia. Son la danza de las generaciones. La nuestra, pues tiene que aportar claridad conceptual y emocional y determinación de que no tenemos por qué rendirnos. Si no nos rendimos después del 2 de octubre, ¿por qué nos tenemos que rendir ahora? Marie-Claire. No, coincido contigo, no nos vamos a rendir. Y sí veo una sociedad activa, sí la veo. Y veo incluso una sociedad que no se había movilizado antes, que se empieza a movilizar también, y eso me da algo de esperanza. Pero las herramientas que se requieren para lograr justicia, las veo en peligro. Eso es el punto que quiero hacer. Ahora, ¿que no nos vamos a rendir? Claro que no nos vamos a rendir. Yo creo que vamos a resistir y tenemos que resistir, porque ha sido un camino muy largo de construcción de esa democracia fallida, débil, llena de corrupción, todo lo que tú quieras, pero finalmente democracia al fin. Eso es algo que nuestra generación empujó, que la generación actual también está empujando, o las generaciones actuales, y que hay que preservarla. Y la justicia transicional y el combate a la impunidad forma una parte absolutamente esencial de ese proceso. Sí, y tenemos a esta lista que dicen, estoy de acuerdo con que el balón está en la cancha de la sociedad, y siempre lo ha estado en el sentido de empujar los cambios. Y yo agregaría a la lista que hace Sergio al movimiento indígena organizado, por ejemplo, a los colectivos de víctimas que ya mencionabas, pero que cada vez se encuentran más articulados, más potentes, con más voz, a los defensoras y defensores de tierra y territorio, la defensa de medio ambiente, claro, que también están siendo reprimidos. Evidentemente el periodismo tiene un papel central en esto, la academia, y tocará seguir resistir en momentos complejos como los que se están viviendo ahora, y después necesariamente empujar. En 30 segundos, Sergio y Marie-Claire, un cierre. Cuando el ejército inglés reprimió la marcha de la sal que Gandhi llevaba para que hicieran sal en el mar, el corresponsal del Times escribió: el día de hoy Inglaterra quedó moralmente derrotada. El 10 de septiembre, por la manera como aprobaron la reforma judicial, Andrés Manuel López Obrador quedó moralmente derrotado ante la historia.
Marie Claire. Coincido totalmente con eso, absolutamente. Creo que además ahora lo que toca es defender esas libertades esenciales que hacen que la sociedad se pueda organizar y se pueda mover. La libertad de expresión, la libertad de reunión, de asociación, el derecho a la información, en fin, todo esto que configura lo que ahora llaman el espacio cívico, y tenemos además la obligación de articular esfuerzos, como lo decía Jacobo. Y bueno, pues esa es la tarea que nos toca ahora. Marie Claire, muchas gracias. Sergio, muchas gracias. Con esto terminamos esta primera mesa sobre el terrorismo de Estado, la guerra sucia, hallazgos y pendientes. Muchas gracias.